¿Qué tal, muchachos? Es un gusto volver a saludarlos, aunque sea por este medio de comunicación. Dábamos por hecho que en junio nos íbamos a volver a ver de manera presencial. Sin embargo, por razones de alto riesgo en nuestro municipio, pues el gobernador optó que las clases siguieran en casa y a través de diferentes medios. Bien, pues a echarle ganas, muchachos. Ustedes en casita, yo en la mía, pero comunicándonos como siempre. Bien, ¿cuál es nuestro tema de hoy? Artículos de opinión. Debo recordarles que en segundo grado ustedes hicieron una revista con artículos, no precisamente de opinión. Algunos fueron de tipo científico, otros de salud, etc. Sin embargo, ya ustedes tienen la idea de lo que es un artículo. Por eso creo que este proyecto les va a ser muy sencillo. Iniciemos precisamente con el concepto. ¿Qué es un artículo de opinión? Es un texto que pertenece al periodismo, pero también es un texto argumentativo. Esto significa que voy a hablar de un tema, situación o problema, pero que voy a argumentar. Y argumentar es defender un punto de vista o una idea que yo tengo sobre esa situación. Además, puede causar controversia en el público o en el lector. Bien, ¿cuál es el propósito de un artículo de opinión? Precisamente expresar una postura que yo voy a tener a favor o en contra de un asunto o problema. Y bueno, también despertar el interés en el lector, en la persona que está leyendo ese artículo que yo escribí. Aquí nos vamos a detener en las características porque esto es bien importante, muchachos. Ustedes deben de conocer claramente las características de un artículo de opinión porque en el momento que decidan buscar uno para que les sirva de ejemplo, van a saber ustedes determinar si es o no es un artículo de opinión, para que no lo confundan con una noticia. Bien. Una de las características es que es subjetivo. ¿Por qué? Porque si se basa en opiniones o puntos de vista de quien lo escribe, pues no es objetivo, sino precisamente es una idea nada más. Por eso es subjetivo. También es independiente. ¿Por qué? Porque la persona que lo escribe no necesariamente tiene que trabajar en una revista o en un periódico para que lo pueda escribir. Puede ser cualquier persona. Por eso es independiente. Tiene libertad expresiva. Al autor nadie le va a decir cómo escribir su idea o su opinión acerca de un asunto. A él le tiene que nacer, le tiene que salir de su cabeza lo que opina y la postura que está tomando. Puede tocar cualquier tema. Tampoco vamos a limitar a una persona a que escriba acerca, si ahorita estamos viviendo el COVID-19, tiene que ser a fuerza del COVID-19. No, puede ser cualquier tema, deportivo, cultural, social, de todo tipo. Representa la opinión de quien lo escribe. Creo que esto ya quedó más que claro. Va firmado. La persona que escribe un artículo de opinión debe hacerse responsable de lo que escribe. ¿Por qué? Porque si en un momento afecta a otra persona lo que escribió en ese artículo, puede esa persona pedirle una explicación o solicitarle incluso hasta una disculpa pública. Por eso es importante que lo firme. La firma puede ser desde el nombre completo de quien lo escribe, puede llevar la profesión o incluso el lugar donde trabaja. Y puede ir al principio o al final del artículo de opinión. Es persuasivo. ¿Qué significa esto? Que una vez que el lector lea un artículo de opinión, puede que éste cambie su idea o punto de vista de lo que pensaba del tema. Por ejemplo, muchas personas pensaban aquí en Tulancingo que el COVID-19 no existía y que era una situación política. Ya estamos viendo que no es así. Otros escribieron que no, que incluso ellos estaban viviendo esa situación. Trataban de cambiar nuestro punto de vista, es decir, de persuadirnos, de cambiarnos la idea de lo que teníamos. Bien,
Ojalá y haya quedado claro esto de las características, porque les va a ser muy útil cuando busquen un ejemplo de un artículo de opinión para que sepan si es o no es. Bien, nos vamos a la estructura. Todos ustedes saben que cualquier texto tiene una introducción, un desarrollo y un cierre o conclusión. Bueno, pues esto no va a cambiar. En un artículo de opinión también hay una introducción, que es el primer párrafo donde vamos a presentar el tema, la tesis, que es la opinión que yo tengo acerca de ese tema, y los argumentos, es decir, cómo voy a defender mi opinión o mi punto de vista. Ahí van los argumentos. Y por último, la conclusión. Puedo repetir o reiterar mi postura acerca del tema y lo puedo hacer con otras palabras. ¿Para qué? Para no repetir y que sea aburrido mi artículo de opinión. Simplemente en la conclusión estoy reafirmando mi punto de vista. Bien, no se preocupen, el video lo pueden ver cuantas veces quieran. Yo estoy explicándoles, pero aquí va a quedar todo muy claro para cuando ustedes quieran hacer su anotación en el cuaderno. Bien. Ahora vamos a dar lo que necesitan ustedes para escribir un artículo de opinión. Primero, elegir su tema, claro. Después de que lo hayan elegido, entonces van a ustedes a investigar, a estar bien informados acerca del tema que eligieron. Nadie puede hablar de lo que no sabe. Entonces es bien importante que si tú quieres persuadir al lector y cambiar el punto de vista de lo que tiene de un tema, pues tienes tú que estar bien informado. Primero te tienes que convencer tú mismo para después convencer a otro. La idea debe ser corta. Los argumentos sencillos, pero contundentes. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que yo nada más estoy dando 2 o 3 argumentos del tema que estoy tratando, pero que esos 2 o 3 argumentos sean básicos, sean contundentes para que la persona que lea diga, ah, caray, entonces yo estaba equivocado en lo que pensaba. Bien. Al escribir las primeras líneas deben de dejar bien en claro si están a favor o en contra de lo que están hablando. Porque no puede haber medias tintas. O sí o no. Tú decides. Debe ser directo. Pueden hacer oraciones y párrafos cortos para no enredarnos, para no enredarse ustedes y no enredar al lector. Y el título, obviamente, debe ser llamativo. Desde el título ustedes saben que deben de enganchar al lector para que su artículo sea leído de principio a fin. Bien, ¿ya vieron cómo no está difícil? Es muy sencillo. Por último, como siempre les he recomendado, cuando ustedes hagan un escrito, lean, relean, corrijan y pasen en limpio. Vuélvanlo a escribir. Ahora, ¿dónde pueden encontrar ustedes un artículo de opinión? Muy sencillo. Ya lo dije al principio. Ustedes hicieron revistas. Bueno, pues los pueden encontrar en revistas. Y no precisamente tienen que salir a la calle a conseguirlas. Pueden ustedes hacer uso de revistas viejitas. Vean, esta me la obsequiaron. No digo la empresa porque si no me cobran. Y aquí encontré un artículo de opinión acerca de las relaciones destructivas. ¿Cómo me di cuenta que es un artículo de opinión? Para empezar, la autora al principio, nombre completo. Posteriormente, están presentando el tema en el primer párrafo y después hacen algunas preguntas como referencia para que el lector empiece a tener como una idea de lo que se va a tratar más adelante. Y al final dan una especie como de solución para que tú no tengas ese tipo de relaciones destructivas. Por eso me di cuenta que era un artículo de opinión. Hay otra revista que encontré por ahí entre mi librero, de muy interesante. Estas revistas traen un poquito más de artículos científicos, pero también traen artículos de opinión. Y encontré uno que se llama No todo es negocio en Internet, el altruismo también existe. Y volvemos a lo mismo, tiene autor, tiene puntos de vista y al final dan ciertas soluciones a la situación que se está tratando. Y bueno,
creo que todos en casa, si no ustedes, a lo mejor la vecina, el tío, la hermana, tendrá algún periódico, no precisamente del Estado de México, sino puede ser de nuestro propio municipio. Y encontré también un artículo que habla de los fideicomisos de la corrupción. También tiene el autor al principio y vienen varias características en las que noté que es un artículo de opinión. Bien, muchachos. Si no quedó claro la explicación que yo les di, aquí les dejo un link para que vean ustedes otro video relacionado con los artículos de opinión. Y ahí ustedes pueden aclarar algunas dudas que tuvieran. Bien, todo lo demás está en su guía que obtuvieron acerca del último proyecto. Más adelante yo me pondré en contacto con los tutores de cada grupo para que los monitores de cada grupo, para que ustedes sepan las evidencias que tendrán que entregar en este último proyecto. Muchachos, es algo muy sencillo. Sé que ustedes van a hacerlo y sé que lo van a hacer muy bien. Ojalá y todo haya quedado claro, y si no, aquí está el link para que tomen otro video y repasen. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Buscar artículos de opinión para que después ustedes tengan idea de cómo hacer el suyo. Ojalá y les haya servido. Que tengan lindo día. Cuídense mucho.